Biblia que a mí me fascinan, y es cuando compara a la iglesia con una viña, la compara con una huerta, donde todos somos obreros, donde todos somos trabajadores. Normalmente nosotros hemos encasillado la frase obrero del Señor a aquellos que sirven en el altar, a aquellos que tocan, a aquellos que cantan, a aquellos que predican y a aquellos que enseñan. Sin embargo, la Biblia nos enseña claramente que todos somos obreros en la obra del Señor. Es más, Jesús nos dijo: oren, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Clamen al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies. Lo que quiere decir es que en la viña del Señor no hay unos obreros y otros que miran a los obreros trabajar. En otras palabras, todos por lo menos tenemos una gracia, tenemos un carisma, tenemos un don del Espíritu Santo, o tenemos un talento, una habilidad especial para ser obreros eficaces, útiles en la obra del Señor. La iglesia de Corinto es una de las iglesias más famosas de la historia, pero que es utilizada dentro de la doctrina de la iglesia para enseñar cómo debe ser y cómo no debe ser la iglesia. Y en el capítulo 12 de esta primera carta, el apóstol anima a los creyentes a que procuren, a que anhelen los mejores dones del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, Él les está diciendo la diversidad de dones que hay y cómo utilizarlos. Sin embargo, cuando llega al último versículo del capítulo 12, Él dice: hermanos, pero les muestro un camino más excelente. Y cuando habla del camino más excelente, habla del camino del amor. Pero el amor no solamente es un camino, el amor es un don de Dios. Pero fíjense que hoy el mundo e inclusive la iglesia está muy confundida cuando escucha la palabra amor. Porque normalmente cuando escuchamos la palabra amor, siempre pensamos en los enamorados, pensamos en el sexo, pensamos en todo lo que tiene que ver con el romanticismo y todo lo que tiene que ver con esa parte fundamental en la relación de los seres humanos y en la relación de la pareja. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí está hablando no del amor en ese ángulo, sino que está hablando del amor como un don que desciende del cielo, como un don que desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y en ese sentido, Pablo se está refiriendo a ese amor sobrenatural. Y si usted quiere conocer un poquito del amor de Dios, de ese que desciende de lo alto, únicamente vaya al Calvario y mire la más grande demostración de amor, el derroche de amor, la evidencia más contundente del amor de Dios es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús se convierte no solamente en el símbolo, sino en la demostración y la persona que nos muestra cómo el amor en el creyente comienza y termina con la persona de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 32 del capítulo 8 de Romanos dice: el que no
escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si Dios fue capaz de regalarnos a Jesucristo, si Dios fue capaz de desprenderse del Hijo de su amor, porque Él es el unigénito del Padre, el primogénito de la creación, el mayor entre todos los hermanos. Y Pablo dice, Dios no se lo reservó, no se lo quedó con Él, sino que un día, por amor a cada uno de nosotros, nos entregó a su Hijo. Mire, piense usted en eso. El más grande don que nosotros hemos recibido del cielo se llama Jesucristo. El don, la Biblia lo llama el don inefable, lo llama la ofrenda grata. Esa ofrenda en la cual se convierte Jesucristo nos muestra que el amor supera cualquier definición que hagamos pobre y mediocre sobre el amor. Por eso, cuando nos centramos en la persona de Cristo, habla Pablo del amor como un camino más excelente. Ahora, no confundas ese amor que viene de Dios con la buena educación, con los buenos modales. No lo confundas con la Universidad de Carreño. Algunas personas dicen, mire, este mundo está tan mal educado, este mundo está tan torpe, este mundo está tan mal. Yo creo que deberíamos volver a desempolvar la Universidad de Carreño, de volver a tener cultura ciudadana. Mire, todo eso es bueno y cabe dentro de la cívica, pero ¿saben qué? Lo que el mundo necesita más que urbanidad, más que buenos modales, es aprender de Jesucristo. En una oportunidad, los discípulos vinieron y le preguntaron a Jesús cuando Él habló de las cosas celestiales. Él le dijo uno de sus discípulos, Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y entonces Jesús les dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y más adelante el discípulo le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús responde, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que quiere decir que Jesucristo se convierte en el reflejo del amor de Dios, pero en el camino para que nosotros podamos entender ese misterio del amor, esa vida del amor. Ahora, cuando Pablo nos muestra ese camino más excelente, nos está mostrando a Cristo. No solamente como signo, sino que nos está mostrando a Cristo como modelo, pero nos está mostrando a Cristo como la persona en la cual nos debemos enfocar. Ahora bien, en los versículos que yo acabo de leer de 1 Corintios capítulo 13, Pablo agrupa los tres grandes diríamos bloques de los dones del Espíritu Santo y comienza a decir, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y no tengo amor, nada soy. Él está hablando del primer bloque de los dones, que son los dones de revelación, que son lenguas, que son profecía y que está la revelación o el discernimiento, y que eran dones extraordinarios que había en la iglesia de Corinto. En otras palabras, ellos habían privilegiado
esos dones sobre todos los demás, pero sobre todo el don de lenguas. Llegaron en Corinto estos buenos hermanos a hablar varios idiomas, y algunos de ellos, quizás más místicos, llegaron a hablar inclusive la lengua de los ángeles, que son inexplicables y desconocidas para el ser humano. Y Pablo dijo: yo puedo llegar a ese nivel, puedo tener la profecía, puedo tener el discernimiento, pero dice Pablo: pero si no tengo amor, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? Porque esos dones de expresión, esos dones carismáticos estaban en la iglesia de Corinto, pero el culto cristiano había perdido su centralidad. Y la centralidad del culto siempre será Jesucristo. Los discípulos, por antonomasia, tenemos una confesión de fe: que Jesucristo es el Señor de la iglesia, y que todo lo que hace la iglesia, fuera de la iglesia y dentro del ejercicio cultico, todo señala a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y proclamamos que Él es Señor del universo, que Él es Señor de la iglesia, que Él es Señor de todo creyente que le ha conocido. Y agrega Pablo: por tanto, os hago saber que nadie que habla en lenguas, que nadie que habla por el Espíritu, llama anatema a Jesús. Porque en esas reuniones carismáticas donde la gente hablaba lenguas, habían algunos que hablaban unas lenguas extrañas y maldecían a Jesús. Y Pablo dice: eso no puede ocurrir en la iglesia. En la iglesia no se puede dar gloria sino a una sola persona: a aquel que murió en la cruz, a aquel que se levantó de la tumba, a aquel que derramó su sangre, y Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y como tal, Pablo dice: mis hermanos, yo le doy gracias a Dios que hablo más lenguas que todos ustedes, pero cuando me reúno con ustedes, yo prefiero decir 10 palabras que ustedes la comprendan, y no 10,000 que no tengan ningún fruto. Pablo no está anulando el don de lengua. Dice: ojalá todos hablaran lengua, ojalá todos fueran profetas. Pero era que ese don había acaparado la atención de los hermanos. Escúcheme, si hay algo que a usted lo distrae en el culto, el que canta, el que toca o el que predica, si algo lo distrae en el culto del foco, de la atención, del centro que es Cristo, mire mi hermano, el don puede ser muy lindo, el don puede ser muy hermoso, pero no podemos perder el foco. Pero Pablo dice: miren, si yo tuviese toda la fe de tal manera que traslado los montes, si yo tuviese la fe para levantar paralíticos, si yo tuviera la fe para sanar a los enfermos, si yo tuviera la fe aún para resucitar a los muertos, pero no tengo amor, de nada me sirve. El apóstol Pablo está diciendo: los carismas del Espíritu Santo hacen que el creyente se convierta en un obrero, en alguien que sirve con los carismas del Espíritu Santo. Pero si el carisma del Espíritu Santo es para mi propio beneficio, si el carisma del Espíritu Santo es para sacarle dinero a la gente, si el carisma del Espíritu Santo es para lograr exhibirme como el gran siervo de Dios, como la gran persona que puede hacer alarde de su fe, pero si no es el amor el que me motiva,
a orar por los enfermos, si no es el amor el que me impulsa a servir, si no es el amor el que hace que mi vida se derrame en libación, en servicio, en entrega, Pablo dice que de nada me sirve. Y agrega, aunque yo tuviera el don del martirio, sabe que la iglesia primitiva tenía unos dones que la iglesia moderna no tiene. Y uno de esos era el don del martirio. Y el pastor Mario, que es historiador y enseña historia de la iglesia, él ha enseñado de cómo muchos cristianos anhelaban el martirio, anhelaban morir por Cristo. Y en medio de esa persecución, después de que Esteban fue apedreado, algunos cristianos decían en oración: Señor, ¿por qué no me das el privilegio de morir por ti? Tremendo. Y algunos decían: Señor, ¿por qué no me concedes la gracia de morir como un mártir? Fue un don que tuvo la iglesia primitiva. Inclusive el mismo apóstol Pablo, cuando los hermanos lo abrazaban, él decía: ¿por qué lloran por mí? No solamente estoy dispuesto a predicar el evangelio, estoy dispuesto a sufrir por Cristo, estoy dispuesto a entregar mi vida por Él. Pero ¿sabe qué dice Pablo? Si yo entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El martirio no se podía convertir en un anhelo para un día pertenecer a los héroes de la fe, a esa galería de los que habían muerto por Cristo. No, eso no podía motivar el martirio tampoco. Pablo, cuando habla de los dones de expresión, de los dones de poder, cuando habla de esos dones extraordinarios, él está hablando que jamás el creyente, en el anhelo de esos dones, puede engañarse, ni puede llenarse de orgullo, ni puede tener falsas motivaciones. Siempre su anhelo será agradar al Señor que lo llamó, pero también beneficiar a la iglesia. Y por eso estamos animando a los creyentes, estamos animando a la iglesia, como animaba Pablo a los corintios, a que anhelemos los mejores dones, pero que nos llenemos de amor. Usted me preguntará esta mañana, me preguntará: pastor, ¿y cómo yo recibo el amor? ¿Sabe que Pablo dijo: hermanos, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo? Pero en el versículo que yo les mencioné anteriormente dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Para yo recibir ese amor que desciende de lo alto, tengo que vaciarme de mí. Tengo que vaciarme de mí. Yo tengo aquí un vaso de agua. Está menos de la mitad. Pero que para que yo pueda echarle otro líquido, puede ser jugo, leche, lo que sea, yo tengo que vaciar ese líquido anterior para llenarme de lo que quiero llenar mi vida. Y en ese caso tengo que vaciarme de mí y llenarme de Jesucristo, llenarme de su gracia, llenarme de su sentir, llenarme de su compasión. Como dijo el apóstol Pablo a los filipenses: hay en ustedes ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y la palabra que utiliza Filipenses es la palabra kenosis, que significa ¿qué?
vaciamiento, vaciarme de mí mismo. Oh, porque hay tantas cosas de mi egoísmo, de mi naturaleza humana, que necesitan ser vaciadas para que luego Cristo llene mi vida y yo me convierta en una persona que sí, tengo dones que el Señor me ha dado, pero lo que adorna mi vida y lo que produce el balance y el equilibrio es el amor de Dios. Y yo le pediría que usted revise su experiencia de conversión, porque en San Juan dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que quiere decir que usted tiene que revisar su nuevo nacimiento, su encuentro con Cristo. ¿Cómo es que en ese momento usted recibió la naturaleza de Cristo para vivir y para andar en amor, para vestirse de amor y para ser una persona que, recibiendo ese don sobrenatural, se convierte en un creyente maduro dentro de la comunidad de fe? No sea que algún hermano dice, sí, yo lo escucho que profetiza, lo escucho que habla lengua, lo escucho que canta bonito, pero cuando se baja de allí es otra persona diferente. Es como si se transformara cuando está frente de la comunidad de fe. Y yo quiero concluir esta mañana con una experiencia que estuve esta semana y con un don del cual casi no se habla. Yo normalmente acostumbro a echarme una siestica después del almuerzo. Y estoy unos 15, a veces 20 minutitos después de almorzar, me estiro en una sillita cómoda que tengo allí en el apartamento y qué bien me cae aquella siestita. Pero esta semana, el miércoles por la tarde, yo almorcé y me quedé dormido como 15 minutos. Pero estando dormido, de pronto yo comencé a ver a Colombia y a ver la iglesia. Y vi las hermosas llanuras de Colombia y vi las fronteras. Pero luego comencé a ver la iglesia como una multitud de personas que alababan y bendecían al Señor. Pero me di cuenta que ni Colombia ni la iglesia tenían paredes o tenían muros. Y cuando yo estaba en el sueño viendo esto, escuché una voz. Y les cuento que es muy raro que en mí eso ocurra, de escuchar voces o algo. Estaba dormido, no les estoy hablando de una visión, sino que esto lo estaba viendo en sueños. Y oí una voz que me dijo: levanta los muros de la oración vespertina para Colombia y para mi iglesia. Hermanos, y pensé, ¿a qué horas oro yo? Yo oro muy temprano en la mañana y otro ratito cuando me voy a acostar sobre las 10 de la noche, faltando un cuarto para las 10. Pero por la tarde yo no estaba orando como intercesor. ¿Y sabe qué hice en ese momento? En ese momento yo me puse de rodillas y comencé a orar y comencé a decirle: Dios, levanta muros en Colombia, porque mi país está sin muros. Señor, mi país tiene peligros, no solamente de afuera, pero tiene peligros dentro. Estamos en un momento de decisiones. Estamos frente, oh Dios, a la firma de unos acuerdos de paz. Estamos en una encrucijada económica. Estamos en una devastación de la familia, de la niñez y de la juventud. Estamos frente a un aumento del homosexualismo y el lesbianismo. Estamos frente a la violencia desenfrenada en nuestro país. Oh Dios, me quiero convertir en un guardián del muro, Señor, pero mira tu iglesia también, porque yo veía una iglesia sin muros, sin protección. Usted dirá: ¿y Dios no nos protege? Sí, Dios nos protege, pero tú tienes que orar y yo tengo que orar. Y por eso esta mañana yo estoy concluyendo este sermón diciéndole que le estoy orando a Dios para que nos dé el don de la intercesión.
Porque aunque tú ores, eso no significa que tienes el don de la intercesión. Quien tiene el don de la intercesión tiene amor por su pueblo, tiene amor por la iglesia, tiene amor por los necesitados. El intercesor ora más allá de lo común. El intercesor ora con lágrimas, ora con pasión. El intercesor aprende a gemir delante de Dios. ¿Y sabe qué le he estado pidiendo a Dios? Dios de esta iglesia que tú nos has puesto a pastorear, levanta un ejército de intercesores. ¿Y sabe qué le dije? Dios, tú me llamas a ser un guardián del muro, a levantar muros a través de la intercesión. Voy a cumplir 65 años. Dios, los años que me queden, yo voy a ser un guardián del muro. Mi hermano, yo estoy orando para que Dios nos dé el don de la intercesión. Y termino diciéndoles que un día Dios se enojó con su pueblo por la murmuración. Y llamó a Moisés y le dijo: Moisés, yo voy a destruir este pueblo, porque me tienen cansado de sus murmuraciones. Y te voy a dar a ti un pueblo diferente. Y Moisés se puso en la brecha delante de Dios y le dijo: Dios, tú sacaste este pueblo de Egipto. ¿Y qué van a decir ellos? Que tú los sacaste para matarlos en el desierto. Dios, arrepiéntete del mal que has determinado contra este pueblo. Si quieres, ráeme del libro de la vida o mátame a mí, pero este pueblo no lo destruyas. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y oyó Dios la voz de su siervo. Mi hermano, yo quiero hacer un llamado en esta mañana. No voy a hacer llamado a los nuevos. Ojalá usted siga viniendo para escuchar la palabra buena de Dios. Yo quiero hacer un llamado. ¿Cuántos de ustedes quisieran pedirle a Dios